Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube en el Conde de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla. Su admirable. Muy buenas noches, que el Señor lo continúe bendiciendo grandemente con su bendición, que es la que riqueza y no hay tristeza con ella. Perdón, le pido a Dios, al Dios de Israel, a Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que en esta noche me ayude a predicar su palabra con denuedo y verdad, y que solo su verdad salga por mi boca, que solo el Evangelio de la cruz de Cristo salga por mi boca, que solo el Evangelio de la gloria del unigénito Hijo de Dios salga por mi boca. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Yeshua, a Mashiach, de mi Señor Jesucristo, y que bueno, que Él sea ayudándome en mis debilidades para que yo predique el Evangelio como Él quiere, para su gloria y su honra. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. En el video anterior, o en el video de ayer, terminamos de ver la crucifixión de mi Señor Jesucristo y vimos sus padecimientos, y vimos también ayer, en especial, las señales que hubieron en los cielos y en la tierra. Por ejemplo, dice la palabra que cuando Jesús estaba por morir, la tierra se oscureció unas 3 horas, desde la hora 6 hasta la hora 9. Se oscureció la tierra. Y dijimos, o yo expliqué, que era porque la luz del mundo se estaba apagando. Recordemos, hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la luz del mundo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Él era la luz, como dice el apóstol Juan, y la luz era la vida de los hombres. Amén. Cuando Dios dijo en el principio, en el Génesis, hágase la luz que resplandeció fue Cristo. Y las tinieblas no pudieron contenerla, y Él la disipó por completo. En este caso, como el Hijo de Dios, la luz del mundo, estaba muriendo, las tinieblas, por así decirlo, tomaron el control por un instante, o por ese momento, pues. Las tinieblas como que se alzaron, ¿me entiendes? Como que aprovecharon la oportunidad de que la luz del mundo se estaba apagando para tener dominio, pues, por este breve tiempo. Aunque claro, nuestro Dios, el Dios de Israel, está en control. Amén, gloria a Dios. Otra cosa que vimos es que cuando mi Señor Jesús muere, hay señales en la tierra. Una de las señales que no está descrita en este Evangelio de Marcos es el hecho de que los sepulcros fueron abiertos. Los sepulcros de los santos que ya habían dormido, que ya estaban durmiendo, fueron abiertos. Esto como señal, como símbolo de que la muerte había sido vencida por mi Señor Jesús. Dios es tan extremadamente inteligente que por medio de la muerte venció a la muerte. Es algo difícil de comprender, pero así es. Por medio de la muerte
de Cristo, Dios venció a la muerte. Cuando Cristo muere, los sepulcros de los santos que ya habían partido con su Señor se abrieron, en señal de que Cristo había vencido la muerte. Gloria a Dios. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo y Satanás. Cuando Cristo murió, en ese momento la muerte fue vencida, el diablo fue vencido. Aunque bueno, yo creo que el diablo no se dio cuenta de lo que la muerte de Cristo significó. En realidad ya cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya Cristo había dado la estocada final. Ya Cristo le había pisado la cabeza a la serpiente. Ya Cristo había consumado el plan del Padre. Y ya salvación se nos había sido dada. Amén. Y bueno, otra de las señales que se vieron en la tierra fue que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, en señal de que Dios Padre, había abierto el camino al lugar santísimo. Por eso es que el velo se rasga de arriba hacia abajo. El velo era algo que dividía, era como una cortina, por así decirlo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo solamente entraba el sumo sacerdote para ofrecer los sacrificios por los pecados de él y por los del pueblo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote de la nación de Israel. Si alguien diferente al sumo sacerdote, por ejemplo, un sacerdote normal, se le ocurría la brillante idea de entrar en el, o mejor dicho, la mala idea de entrar en el templo, Dios lo mataba en el acto. Nadie, a excepción del sumo sacerdote, ungido por Dios, preparado por Dios para ministrar, en el lugar santísimo, podía estar en ese lugar. Y es que la presencia de Dios o la gloria de Dios, para dar un ejemplo, una ilustración, es como el sol. El sol es muy bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por el sol. Gloria a Dios por el sol. Amén. Pero el sol es muy potente. Si yo, con este cuerpo que tengo ahorita, me acerco demasiado al sol, ¿qué me pasa? Me voy a desintegrar, me voy a evaporar, me voy a desaparecer. ¿Y por qué si el sol es bueno? ¿Por qué me hace eso? Porque yo con este cuerpo no estoy capacitado para estar muy cerca del sol. ¿Sí me entienden? Igual pasa con los hombres, con nosotros ahorita. O con los hombres, mejor dicho, en el Antiguo Testamento. ¿Para que entiendan? Nosotros, el hombre, con este cuerpo, no podemos estar en presencia del Dios Todopoderoso. Porque morimos fulminantemente. Porque Él es muy santo y poderoso. Y este cuerpo es corrompible, corrupto, malo, pecaminoso. Por ende, si Dios, por ejemplo, se me aparece a mí aquí ahorita, el Dios Todopoderoso que tiene ojos de llama de fuego y cabello de lana blanca, me muero de insofacto. Porque no tengo el cuerpo necesario para poder estar en presencia de Él. Por eso es que este cuerpo y esta carne no heredan el reino de los cielos.
ni carne ni sangre dan en el reino de Dios. Por eso es necesario tener un cuerpo semejante al de Cristo para poder contemplar la gloria de Dios en su máximo esplendor y estar para siempre con Él. Amén. Entonces, ¿a qué iba con esto, hermanos? Que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, solamente el sumo sacerdote podía entrar, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Ninguna otra persona estaba autorizada y capacitada para entrar en ese lugar. ¿Ok? Ahora, cuando cuando se rompe el velo, o cuando Dios rasga el velo, mejor dicho, ¿qué significa? Que Dios abre un camino nuevo al lugar santísimo. Que ahora tú y yo, a pesar de no ser del pueblo de Israel, a pesar de no ser un levita, nosotros podemos entrar confiadamente, como dice la epístola a los hebreos, al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo es este nuevo camino que Dios el Padre estableció para que tú y yo, ¿verdad?, pudiéramos estar en la presencia de Dios no solamente una vez al año, no solamente 2 veces al año, ustedes 24/7 los 365 días del año hasta que Cristo venga, o hasta que nos mande llamar. Por medio de que de la muerte de Cristo, el velo que Dios sacó fue ese nuevo acceso que Dios nos creó para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. Ahora no solamente los judíos, no únicamente los sumos sacerdotes, sino todos aquellos que son hijos de Dios, tenemos acceso pleno a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Bueno, hermano, entonces eso fue como un breve resumen de lo que se dijo ayer. Vamos a estar en el día de hoy, disculpen la tos, hermano, y los gallos y todo, pero es que ando con una gripe que bueno, pero Dios bueno. ¿No? Vamos a estar en los versículos, en Marcos 15, versículos 42 al 47, ¿ok? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, porque era... cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén.
Nuevamente, hermano, les pido perdón por la tos y por los gallos y por todo lo que me salga en esta enseñanza. Les pido perdón de antemano, amén. Gloria a Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Okay. Mire, hermano, a Jesús lo crucificaron el viernes, ¿verdad? A Jesús lo crucificaron el día viernes, ¿ok? Y como dice aquí, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ¿qué pasaba? Que como a Jesús lo crucificaron el día viernes, los que lo iban a enterrar tenían que hacerlo lo más rápido posible. Los que lo iban a sepultar tenían que sepultarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los judíos no hacían muchas cosas los sábados. Entonces, como ya se estaba preparando la gente para el Shabbat de la Pascua, de la fiesta pascual, entonces los que iban a encargarse del cuerpo de Jesús tenían que hacerlo de rápida, pues, para que no se metiera el sábado, ¿sí me entiendes? Entonces, estas personas que se iban a encargar del cuerpo tenían eso en mente, pues, que ya estaba a la puerta el Shabbat de la fiesta pascual, de la Pascua. Entonces, ellos tenían eso en mente y iban a tratar de que el entierro de mi Señor Jesús o su sepultura fuera lo más rápido posible para que ellos pudieran celebrar el Shabbat de la Pascua. ¿Amén? Entonces, por eso que aquí dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ya estaban esperando el día de reposo, ya faltaba poco. Entonces, si alguien se iba a encargar del cuerpo de mi Señor Jesús y de todo el proceso de sepultura, tenía que procurar que este proceso fuera lo más rápido posible para que no se metiera el sábado, porque ustedes saben que según la ley los judíos no hacían muchas cosas el sábado. Pero bueno, sabemos que en parte eran porque ellos le añadían muchas cosas a la ley, muchas cosas que Dios no estableció. Así que bueno, pero sabemos que ellos se enfocaban mucho, los judíos, en guardar el sábado. Así que por eso vamos a ver que estos hombres, o este hombre que aparece, que vamos a estar conociendo en este pasaje, hace esto de manera rápida, ¿ok? De manera rápida, ¿para qué? Para poder él después celebrar el sábado, ¿ven? O guardar el sábado como la ley judía lo demandaba, ¿ven? Versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Aquí aparece un hombre que primera vez que lo oímos nombrar, José de Arimatea. Y la escritura nos dice que también esperaba el reino de Dios. Significa esto que José de Arimatea era
un simpatizante de Jesús. No lo llamaría discípulo porque él creía en Jesús, mas sin embargo, por temor a los judíos, por temor a los fariseos, a los ancianos y a los escribas, él no había hecho su fe pública. Es decir, disculpe, es decir, que este hombre estaba en una posición similar a Nicodemo. A Nicodemo. Recuerda, Nicodemo, el que fue a buscar a mi Señor Jesús de noche, el maestro de la ley, ¿verdad? Que no supo interpretar aquello que Jesús le dijo. Bueno, ese Nicodemo tampoco hacía su fe pública, hacía la fe que tenía en Jesús pública. Porque por miedo a los fariseos. Porque sabemos que estos fariseos, hijos del diablo, expulsaban de las sinagogas a aquellos que creían en Jesús. Lo vimos cuando, por ejemplo, expulsaron al hombre que estaba ciego de nacimiento, que ese hombre Jesús lo sanó de ceguera y él dio testimonio ante los fariseos y los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. ¿Ven? Entonces, José de Arimatea, al igual que Nicodemo, aunque creía en Cristo, aunque lo veía como un maestro venido de Dios, no hicieron su fe pública por temor a los fariseos. Es decir, si a, si a José le hubieran preguntado delante de una multitud y hubieran estado los fariseos en esa multitud, José, ¿tú crees en que Jesús es el Cristo? Él lo hubiera negado. ¿Por qué? Por miedo, por temor a las represalias de los religiosos de la época. Lo mismo Nicodemo, ¿ok? Entonces podemos decir que al igual que Nicodemo, José de Arimatea no era salvo en ese momento. Nicodemo tampoco era salvo en el momento que le fue a preguntar a mi Señor Jesús. No era salvo, porque él creía que Jesús era un maestro, pero que viene que venía de parte de Dios. Y aunque eso era verdad, en parte, se quedaba muy corto, se quedaba muy corto, porque Jesús era mucho más que un maestro, era el Hijo de Dios, era el Mesías, así que bueno. Entonces, aquí tenemos a este hombre, José de Arimatea, era un noble, era alguien importante dentro del concilio, es decir, tenía influencia en el concilio de los fariseos, los ancianos, era alguien importante, influyente en el sector religioso de Israel. Amén. Era un simpatizante de Jesús y creía en su palabra, mas no era, como decir, no era salvo, porque era como, ustedes conocen una película cómica que se llama Cristiano a la Secreta. Bueno, algo así era José de Arimatea. Era cristiano, pero no quería que nadie se enterara, ¿ven? Es como cuando cuando uno se convierte en cristianismo, que a uno no le gusta que lo ven con la Biblia y tal. Ustedes saben, bueno, lo que vivimos muchos cristianos. Bueno, así estaba José de Arimatea. Que creía en Cristo, que en lo que él enseñaba, por eso dice la palabra, esperaba el reino de Dios. O sea, él sabía que el reino de Dios estaba cerca, porque Cristo estaba ahí. Cristo que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces José de Arimatea estaba claro o consciente de que el reino de Dios estaba cerca. ¿Ven? Por eso dice la palabra que lo esperaba. ¿Ven? Vino
vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjense bien. Este hombre no solamente era influyente en el concilio religioso, en el ámbito religioso, sino que era influyente políticamente hablando, porque entró a aquel Pilato y le pidió el cuerpo. Hermano, no cualquiera podía tener una audiencia con Pilato. No es que yo diga, bueno, sí, yo quiero hablar con Pilato, le voy a quitar el cuerpo. No, hermano, así no funciona la cosa. Este hombre, por eso dice la palabra que era noble, porque a lo mejor como era pudiente, tenía conexiones con Pilato, a lo mejor hacía negocios con Roma, y Pilato y era conocido de Pilato, y por eso se atrevió a pedirle el cuerpo de mi Señor Jesús a Pilato. Porque no es que alguien va a llegar porque es niño bonito, ay sí, aquí voy yo. Por ejemplo, hubiera sido Pedro, que ustedes saben que Pedro era el más impulsivo, y hubiera dicho Pedro, no, yo voy a pedir el cuerpo de mi maestro, porque no puede ser que mi maestro le esté poniendo el cuerpo, un ejemplo. A ver si Pilato se lo iba a dar. No, hermano. Así que este hombre, que tenía influencia en el ámbito religioso, también tenía cierta influencia en lo político. O sea, por eso que yo pienso que este hombre, José de Arimatea, pudo haber sido el hombre que le dio acceso al patio de Caifás a Pedro, aunque muchos dicen que fue Santiago. Pero bueno, es una posibilidad que también haya podido ser este José de Arimatea. ¿Ok? Por lo influyente que era, tanto en el terreno religioso como en el terreno político también. Bueno, este hombre no le tuvo miedo a Pilato, le dijo, Pilato, dame el cuerpo de Jesús. Así, entró Pilato, tengo que pedir un favor, dame el cuerpo de Jesús. Sí, como si nada. Esto habla de una cercanía, tal vez como yo le digo, como era un hombre de dinero, de posesiones, tal vez había hecho muchos negocios con Roma y era muy buen conocido de Pilato. ¿Ok? Versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Claro, Pilato, o sea, José de Arimatea le dice a Pilato, dame el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había partido. ¿Por qué? Porque, como le dije ayer, los romanos eran expertos en la crucifixión. Recordemos que el Imperio Romano era precisamente el que dictaba esa sentencia y la ejecutaba. Entonces los romanos eran bien expertos y bien malos, pero bien expertos en crucificar gente. Así que más o menos ellos sabían cuánto duraba una persona en morir de esa manera, crucificado. ¿Ok? Y la muerte de mi Señor Jesús fue una muerte mucho más rápida de lo normal. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿a qué vino mi Señor Jesús? ¿A la tierra?
Bueno, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Él en la cruz derrama su sangre, cuando Él en la cruz dice consumado es, ¿qué quiere decir esto? Que ya todo lo que se tenía que hacer para salvar al hombre, ya Él lo había hecho, que ya no había nada más que el hombre pudiera hacer para salvarse de la condenación, porque ya Cristo lo había hecho todo. Padre, he acabado la obra que me diste hacer. Lo he hecho todo. Consumado es. Ya no hace falta que el hombre haga más nada, sino solamente creer en mí por la fe y tendrá vida eterna. Amén. Bueno. Como Jesús vino con ese propósito, ¿verdad? A salvar a su pueblo de sus pecados, a limpiarlo con su sangre preciosa. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez Él derrama su sangre en la cruz, una vez dice consumado es, ya Él no tenía por qué sufrir y padecer más. Y cuando Él le dice al Padre, Padre, en tu mano estoy encomiendo mi espíritu, el Padre de una vez tomó su espíritu. Amén. Porque ya Cristo había cumplido con el propósito eterno del Padre de salvar a su pueblo de sus pecados. Como ya Cristo había consumado el plan de salvación, Dios lo sacó rápidamente de la agonía. Dios en ese momento sacó rápidamente a su hijo de la agonía, del sufrimiento que estaba experimentando en la cruz. Recordemos todo el daño que le habían hecho a Jesús: 40 latigazos, una corona de espinas, lo escupieron, le golpearon, le daban con una vara, le daban cachetadas. Llegó Jesús destruido prácticamente en la cruz. De paso lo clavaron. Como sale de todo eso, lo pueden ver en el Salmo 22. Entonces, como ya Jesús había consumado el plan del Padre, había hecho todo lo que el Padre le había pedido que hiciera, Jesús no tenía razón de experimentar más dolor, porque ya había experimentado la ira de Dios, la había soportado y había muerto y había consumado todo el plan de Dios. Amén. Como ya mi Señor Jesús había acabado ese plan, ya no tenía ningún propósito con el cual estar aquí en la tierra, físicamente hablando, terrenalmente hablando, el Padre vino y se lo llevó. ¿Ok? Cuando Él dijo, Padre, en tu mano he comido mi espíritu, en ese momento Él expiró y el Padre recibió el espíritu allá en los cielos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, claro, pero esto pasó de forma rápida. Es decir, Jesús no duró mucho tiempo en la cruz, crucificado, quiero decir. Murió de manera rápida. Es decir, si un hombre, vamos a poner este ejemplo, si un hombre duraba 6 horas en la cruz, 6 horas para morirse en la cruz, mi Señor Jesús duró 3 horas. Así. Entonces fue tan rápido su muerte que Pilato se sorprendió de este hecho. Por eso manda llamar al centurión. Seguramente fue el centurión que le clavó la lanza. ¿Por qué? Porque bueno, el centurión que le clavó la lanza era que podía dar testimonio fiel de que mi Señor Jesús estaba muerto. Porque precisamente para eso le clavaron la lanza.
a él le clavan la lanza para corroborar que ya había muerto. Porque yo me imagino que a los que estaban allí también les sorprendió. Recuerda que en el pasaje pasado, en el video pasado, vimos que el centurión que estaba ahí dijo, cuando vio que Jesús entregó su espíritu al Padre y murió, él dijo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Bueno, posiblemente ese mismo centurión fue el que le fue a dar el parte médico, por así decirlo, a Pilato de que Jesús había muerto. ¿Ok? Porque él fue el que lo traspasó y él sabía que sí, definitivamente Jesús había muerto. ¿Ok? Los romanos acostumbraban a... Lo normal era que le partieran los pies a los crucificados. Es decir, para corroborar la muerte por crucifixión, para corroborar que la persona estuviera muerta y no estuviera inconsciente, ¿ok? Lo que se hacía era darle partir a los huesos de la piel. ¿Por qué? Porque si la persona estaba inconsciente, me imagino que iba a pegar un grito. Porque una partida de hueso, hermano, es algo fuerte, un dolor intenso. Así uno está inconsciente, yo creo que en ese momento uno reacciona y pega el grito, pega el grito, ¿verdad? Bueno, pero en el caso de mi Señor Jesús no fue así para que se cumpliera lo que estaba escrito, lo que había dicho el Padre. Ni un solo hueso tuyo se romperá, dice el Señor, acerca de su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces por eso a mi Señor Jesús, para corroborar su muerte, lo traspasaron con una lanza. Amén. Gloria a Dios. Versículo 45. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José. Efectivamente, el centurión le dijo, sí, Pilato, está muerto está, porque yo lo verifiqué. Yo le clavé la lanza en el costado y ese hombre está muerto. Bueno, como el centurión le dio como el centurión afirmó que Jesús estaba muerto, Pilato accede a dar el cuerpo a José de Arimatea. Nuevamente podemos ver lo influyente que era este hombre, que Pilato no se negó. Pilato le pudo haber dicho, ¿y vos por qué pedí el cuerpo de Jesús? ¿Y vos qué es Jesús? O si soy simpatizante de él, o discípulo, ¿no? Pero no dijo nada, simplemente accedió a la petición de José de Arimatea. Esto quiere decir que era un hombre influyente tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político-social con los romanos. ¿Ves? Ahora, versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Ok, pero aquí en el Evangelio de Marcos no aparece que si José de Arimatea, tuvo ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvo ayuda. Que José de Arimatea no estuvo solo sepultando a mi Señor Jesús. En los otros evangelios aparece, creo que si mal no recuerdo, en el Evangelio de Juan, aparece que Nicodemo, ¿verdad? El hombre que ya dijimos que le preguntó a mi Señor Jesús de noche, que fue a conversar con mi Señor Jesús de noche, que le dijo que él era un maestro que venía de parte de Dios, amén. Conocemos a Nicodemo, el único fariseo que nos cae bien, en realidad. Y bueno,
Y según la historia de la iglesia, Nicodemo se vuelve a Cristo verdaderamente. Porque en el pasaje que vemos en el Evangelio de Juan, queda claro que Nicodemo no es salvo porque solamente ve a Jesús como maestro venido de parte de Dios, que sí lo era, pero Jesús era mucho más que un maestro. Nadie se va a salvar porque Jesús es un maestro. Nos vamos a salvar porque que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Mesías de Israel, el Rey de Israel. Amén. Por eso nos vamos a salvar, el Señor de nuestras vidas. Amén. No porque creamos que Jesús es un maestro. Amén. Porque maestros hay muchos, de toda clase. Pero ningún maestro puede salvar nuestras vidas. Tiene que ser el Hijo de Dios viviente. Tiene que ser el Hijo amado de Dios para poder salvar nuestras vidas. El Mesías que había de venir. Vengo, gloria a Dios. Por eso sabemos que Nicodemo, para el tiempo que le preguntó a mi Señor Jesús, ¿verdad?, no era salvo. Pero según la historia de la iglesia, él después se convierte verdaderamente al Señor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ojalá que José de Arimatea también. Amén, gloria a Dios. Pero en fin, lo que les quería decir era que Nicodemo ayudó en la sepultura de mi Señor Jesús, que no lo hizo todo José de Arimatea. Claro, podemos decir que hizo lo más complicado, pedirle el cuerpo a Pilato, ya que no solamente por el hecho de que Pilato se pudo haber negado, porque Pilato era gobernador, Pilato podía negarse, sino por el hecho de que corría riesgo de que los fariseos, hijos del diablo, se enteraran de que estaban pidiendo el cuerpo de Jesús, de que él estaba pidiendo el cuerpo de Jesús, y podía quedar José de Arimatea en una muy mala situación. Podía ser expulsado de la sinagoga, en fin. A lo mejor no, porque a lo mejor José de Arimatea era muy dadivoso con los diezmos, a lo mejor, pero bueno, ustedes saben que estos hijos del diablo, es decir, los fariseos, ya habían expulsado a personas de la sinagoga porque eran Cristo. Entonces, lo que José de Arimatea hizo buscando el cuerpo de Jesús, a que Pilato, fue algo valiente y fue algo que tuvo que tener el coraje para llevarlo a cabo, porque si se regaba por ahí que él había hecho eso, podía estar en graves problemas. ¿Ven? Amén. Pero como les digo, él no fue todo el mérito de José de Arimatea en la sepultura de mi Señor Jesús, sino que Nicodemo lo ayudó. ¿Ok? Y algo que le hizo el trabajo de la sepultura más fácil, ya que estaban apremiados de tiempo. Ustedes saben que, como leímos en los primeros versículos, ya era víspera del Shabbat. Entonces lo que iban a hacer, lo tenían que hacer rápido. Algo que hizo el trabajo más fácil de José y Nicodemo es que la tumba donde enterraron a mi Señor Jesús, que en otro evangelio aparece que era una tumba de José de Arimatea, o sea que era propiedad de él y que era virgen, que nunca se había enterrado a nadie ahí. Lo que hizo el trabajo un poco más fácil, y gloria a Dios, para que esos dos judíos pudieran sepultar de manera correcta a mi Señor Jesús, es que la tumba estaba cerca de donde crucificaron a Jesús. O sea, José de Arimatea bajó a mi Señor, o mejor dicho, le entregaron el cuerpo de mi Señor Jesús a José de Arimatea, y el lugar donde lo sepultaron, el sepulcro, estaba cerca de donde estaba crucificado mi Señor Jesús. Así que era propicio, ideal, colocarlo ahí, ya que estaba por comenzar el Shabbat. Entonces, entre él, José de Arimatea,
y Nicodemo prepararon el cuerpo. No recuerdo, yo creo que en el Evangelio de Juan sale exactamente lo que le echaron al cuerpo de mi Señor Jesús, con qué lo ungieron. No recuerdo bien si fue mirra, un perfume. No recuerdo bien ahorita, hermano, disculpen que no voy a ser más específico. En el Evangelio de Juan, sí, en el Mateo y el de Juan, debe estar, vamos a buscar un momentico, Juan 18, aquí, Juan 19, de 38 a 42, a ver, vamos a buscar un momentico para ser un poquito más específico ahí. Juan 18, vamos a buscar esto, la sepultura de eso. Pues, Juan 18, no, 19, dice Juan 19, 40, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre entre los judíos. Pero aquí dice en el 39, también Nicodemo, el que antes lo había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como de 100 libras. Como podemos ver, Nicodemo, ¿verdad?, trajo un compuesto de aloe, de mirra y aloe, como de 100 libras. Eso se usaba para ungir el cuerpo, para que el cuerpo durara sin descomponerse, ¿ok? Para que el cuerpo no comenzara a ceder de manera rápida. Entonces, un momento, voy a buscar. Entonces, hermano, Nicodemo, que estaba ayudando a José de Arimatea con la sepultura, trajo estas especias y este compuesto de aloe y mirra para ungir el cuerpo de mi Señor Jesús, a fin de que no se descompusiera rápido, para cumplir la Escritura. Que dice la Escritura que Dios no iba a permitir que el cuerpo de su siervo viera corrupción. El cuerpo de mi Señor Jesús no se iba a descomponer de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Porque ya el Padre lo había dicho. Yo no voy a permitir que el cuerpo de mi santo Hijo, del Santo de Israel, vea corrupción. Entonces, gracias al poder de Dios y también a la diligencia de estos hombres, es decir, de Nicodemo y de José de Arimatea, que dispusieron todo para la sepultura de mi Señor Jesús y lo prepararon todo para enterrar a mi Señor Jesús de acuerdo a la tradición judía. Ellos enterraron a mi Señor Jesús como se acostumbraba en el pueblo judío. Esa aloe y esa mirra que tenía Nicodemo, ese aceite o ese perfume o ese ungüento, a lo mejor era eso, un ungüento, era precisamente para que el cuerpo no se descompusiera y comenzara a ceder. Y claro, como ya nuestro Dios y Padre había dado la promesa de que eso no iba a ser así, el cuerpo de mi Señor Jesús no se descompuso como el de Lázaro. Mi Señor Jesús llevaba 3 días muerto, hermano, y estaba fresquecito. El cuerpo estaba como si no llevara un día. Pero bueno, cuando se murió Moisés, dice la Escritura que los ojos de Moisés estaban llenos de vida. O sea, Moisés murió, pero su cuerpo no reflejaba eso. Bueno,
Mi Señor Jesús llevaba 3 días de muerto y el cuerpo estaba fresquecito. Eso parecía que no hubieran llevado ni una hora muerto. Por eso, porque ya Dios había prometido que eso iba a ser así por medio de estos hombres, preparó el cuerpo de su hijo para la sepultura. Amén. Bueno, ya, gloria a Dios. Me falta un versículo para terminar, amigos. Y María Magdalena y María madre de los y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Otra cosa que vemos aquí es que los apóstoles, hermanos y amigos, no aparecen por ningún lado. Sí, algo claro, gloria a Dios, nosotros conocemos la escritura y sabemos por qué no aparecían. Porque se cumplió lo que dice el profeta Zacarías 7. Herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero, por otra parte, es raro que en vez de encargarse de la sepultura, los discípulos de mi Señor Jesús, las personas más allegadas a Él, fueron estos 2 varones. Ninguno de los discípulos estaba por ahí. Ni Juan, el discípulo amado, que fue el único que estuvo con él al pie de la cruz, con las mujeres. Pero ni las mujeres, ni Juan, estuvieron en el proceso de la sepultura. Aquí dice las mujeres, María Magdalena y María, la otra María, estaban viendo como de lejos dónde era que lo ponían. Amén, gloria a Dios. Entonces es curioso, ¿verdad? Que los apóstoles no estuvieran ninguno por ahí, preocupados. ¿Qué hicieron con el cuerpo del Señor? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde se llevaron al Señor? Nada. ¿Por qué? Porque se cumplió lo dicho por el profeta Zacarías. Porque se cumplió lo que profetizó mi Señor Jesús. Todos ustedes, esta noche, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro dijo, no, Señor, yo jamás me escandalizaré de ti. Pero vemos que al fin y al cabo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejan de cumplirse, hermano. Es extraordinario como ninguno de los 12 apóstoles que estuvieron 24/7 con Jesús por 3 años y medio aproximadamente, estuviera ni siquiera pendiente de dónde enterraban el cuerpo de su maestro. Y estos 2 hombres, movidos por Dios, estos 2 israelitas, simpatizantes de Jesús, se hicieron cargo de todo lo concerniente a su sepultura. Amén. Y gloria a Dios por la vida de Nicodemo y de José de Arimatea, que tuvieron ese cuidado con el cuerpo de nuestro Salvador Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Porque sus discípulos, brillaron por su ausencia. Las mujeres que lo seguían brillaron por su ausencia. De Jesús se hizo cargo Nicodemo, que no se menciona en este evangelio, pero estaba, y José de Arimatea. Amén. Entonces, gloria a Dios por esos hombres que seguramente Dios obró en ellos para poner a sentir en ellos el valor tanto en José de Arimatea como en Nicodemo. Porque si veían a Nicodemo enterrando a mi Señor Jesús, también se iba a meter en tremendo embrollo. Pero bueno, hermano, Dios le dio el valor a José de Arimatea, a Nicodemo, para hacer lo que ni aún sus apóstoles pudieron hacer por él, y enterrar, como era la costumbre judía, a mi Señor Jesús, para 3 días después
resucitar con poder y gloria, para gloria y alabanza de Dios de Israel, y para nuestra salvación y vida eterna. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Esta ha sido toda la prédica de hoy. Como ven, el pasaje fue corto, pero bueno, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Vemos que aunque los apóstoles estaban deprimidos, desanimados, estaban diciendo, no puede ser, mataron al Mesías, no, muy desanimados, estaban tristes, pero Dios movió los corazones de estos hombres para que todo fuese como Él lo planeó y le dieran una sepultura digna a mi Señor Jesús, como se la merecía, como era la costumbre de ella. Para que luego, 3 días después, resucitara con poder y gloria, dándonos vida eterna y seguridad de nuestra salvación. Amén. Amén, hermano, porque tenemos una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para que podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteros tiempos. Sí, es verdad que Cristo murió, pero también es verdad que resucitó, hermano. Y es verdad que está sentado en la diestra del Padre. Y es verdad que pronto volverá. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Dios de Israel por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano, y le doy gloria a Dios por usar a estos hombres para la sepultura de nuestro Señor amado Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria a Dios.